alimento para tu espíritu. Por el pastor Renzo Espinosa. Jesús dijo: no solo de pan vivirá la gente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. Cuando la fe se vuelve rutina, Dios sigue teniendo una respuesta: su palabra y su espíritu. Bienvenido a este camino de renovación. Bitácora de Palabra y Espíritu, día 8. No se puede vivir del soplo de ayer. Hay algo peligroso en las temporadas en que Dios ha obrado con fuerza en nuestra vida. No es malo recordar esos días. De hecho, muchas veces recordarlos nos sostiene, nos hace agradecer, nos devuelve perspectiva, nos recuerda que no todo fue rutina, que sí hubo momentos donde el corazón ardió, donde la palabra pesó, donde la oración brotó con libertad, donde la presencia de Dios fue más que una idea. El problema comienza cuando el recuerdo sustituye la búsqueda. Cuando uno empieza a hablar de lo que Dios hizo, pero ya no se expone con el mismo hambre a lo que Dios quiere hacer ahora. Cuando la memoria de una visitación pasada se vuelve una especie de refugio emocional, mientras el alma aprende a sobrevivir sin una dependencia presente del Espíritu Santo. Y entonces, sin decirlo abiertamente, comenzamos a vivir del soplo de ayer. Recuerdo claramente que eso puede pasarle a una iglesia, a un líder, a una familia y a un creyente sincero. Uno no niega lo que Dios hizo, no lo desprecia, lo honra, pero poco a poco deja de buscar al Señor con la misma urgencia. Ya no clama igual, ya no espera igual, ya no se vacía igual. Y casi sin notarlo, la experiencia pasada deja de ser testimonio y empieza a convertirse en sustituto. Por eso el pueblo de Dios necesitó aprender una lección una y otra vez. La presencia de ayer no reemplaza la dependencia de hoy. El umbral de la palabra. Éxodo 16, versículos 19 al 20. Y Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Cuando Dios dio maná en el desierto, Moisés ordenó que nadie guardara para el día siguiente. Pero algunos no obedecieron, y el maná guardado crió gusanos y hedió. Y en Lamentaciones leemos estas palabras tan conocidas, hablando de la misericordia de Dios. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ambos textos, aunque en contextos distintos, señalan hacia una misma verdad. Dios no diseñó a su pueblo para vivir de reservas viejas de dependencia. Su fidelidad es fresca y su pueblo necesita aprender a recibirla de nuevo. Meditación. El episodio del maná siempre me ha parecido profundamente pastoral. No solo porque Dios alimenta a su pueblo en el desierto, sino por la manera en que lo hace. Él no envía provisión para que Israel viva varios meses sin volver a mirarlo. No les entrega una independencia cómoda. Les enseña una dependencia diaria. Cada mañana debían salir. Cada mañana debían recoger. Cada mañana debían confiar. Y justamente ahí estaba la prueba
del corazón. Porque lo más natural para nosotros no es depender, sino almacenar control. Nos tranquiliza más tener reservas que volver a necesitar. Nos parece más seguro guardar suficiente para no tener que abrir otra vez las manos. Pero Dios, en su sabiduría, no quiso educar a su pueblo en la autosuficiencia. Quiso formarlo en la confianza. Por eso el maná guardado fuera del diseño de Dios se descomponía. Lo que había sido provisión fresca se dañaba cuando era usado para evitar la dependencia del día siguiente. Eso no significa que el recuerdo de la obra de Dios sea inútil. No lo es. Recordar es parte de la fe. La Biblia nos llama muchas veces a no olvidar. El problema no es la memoria. El problema es cuando la memoria reemplaza la búsqueda. Cuando hablamos del ayer con más pasión que la que traemos al altar hoy. Cuando seguimos contando testimonios viejos, pero hemos dejado de abrir el corazón con la misma humildad para recibir del Señor otra vez. Eso puede pasar de formas muy sutiles. Puede pasar cuando una iglesia empieza a vivir más de la nostalgia que de la expectación. Puede pasar cuando un líder habla de lo que Dios hacía antes, pero ya no ora con la misma hambre. Puede pasar cuando un creyente recuerda una temporada intensa, pero ha dejado de acercarse a la palabra como pan fresco. Puede pasar cuando uno sigue usando el lenguaje del avivamiento, mientras en la práctica vive de inercia espiritual. Por eso Lamentaciones 3 es tan precioso. En medio del dolor, de la ruina y del quebranto nacional, Jeremías no dice simplemente, Dios fue fiel. Él dice, nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios no es una reliquia, no es una pieza de museo espiritual, no es un recurso congelado en una época mejor. Es fresca, es diaria, es presente. Y esto toca de manera directa nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque no fuimos llamados a vivir solo del testimonio de lo que Dios hizo en otro momento. Fuimos llamados a caminar con el Dios vivo hoy, a depender de su Espíritu hoy, a abrir la Escritura hoy, a clamar hoy, a recibir hoy lo que solo Él puede dar hoy. El soplo de Dios no se embotella, no se conserva como si fuera un objeto, no se hereda por simple costumbre, no se mantiene porque alguna vez lo experimentamos. Debe ser buscado otra vez, no con ansiedad carnal como si tuviéramos que fabricar algo nuevo, sino con humildad sencilla como quien sabe que la vida espiritual siempre sigue siendo recibida. Y quizá aquí hay una corrección amorosa para muchos. Tal vez has estado recordando con gratitud lo que Dios hizo en otro tiempo. Y eso está bien. Pero quizá el Señor quiere preguntarte hoy, ¿estás viviendo de memoria o de comunión? ¿Te estás alimentando del testimonio de ayer o de la misericordia fresca de esta mañana? ¿Tu fe se apoya solo en lo que un día viviste o sigue expuesta con hambre al soplo de Dios hoy? Porque el peligro no siempre está en olvidar las obras de Dios. A veces también está en convertirlas en refugio para no volver a buscarlo con urgencia. Y el Evangelio nos llama a algo mejor. Nos llama a recordar y a volver.
a agradecer y a pedir, a honrar el ayer sin dejar de abrir el corazón al hoy de Dios. Eso es especialmente importante en una serie como esta, porque no queremos entrar a estos días hablando solo de antiguos despertares, antiguas lágrimas, antiguas visitaciones, antiguas respuestas. ¿Queremos honrar todo lo que el Señor ha hecho? Sí, claro que sí. Pero también queremos decir con fe sencilla: Señor, haznos vivir otra vez. No nos dejes solo con recuerdos santos. Danos comunión fresca. Sopla hoy. Porque la iglesia no puede alimentarse eternamente del maná guardado. La misericordia de Dios sigue cayendo cada mañana. Y el Espíritu sigue llamando al pueblo a depender otra vez. El susurro del Espíritu. ¿Has estado viviendo más del recuerdo de lo que Dios hizo antes que de una búsqueda viva de su presencia hoy? ¿Qué maná guardado necesitas soltar para volver a depender del Señor de manera fresca? Oración de peregrino. Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. No quiero olvidarlo ni despreciarlo, pero líbrame de vivir solo del recuerdo. No permitas que la memoria reemplace la comunión. Enséñame a buscarte hoy, a recibir tu misericordia fresca y a depender de tu Espíritu Santo cada mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Frase de fuego. El recuerdo de una visitación pasada puede inspirarte, pero solo el soplo presente de Dios puede sostenerte.